En los anales de mis recuerdos relativos al señor Sherlock Holmes hay ciertos casos que, por razones de prudencia y de decoro, he mantenido durante largo tiempo alejados del dominio público. Entre ellos ocupa un lugar singular el asunto que nuestros amigos de la ciudad conocen como el caso del cilindro del hospital, y que yo, por mi antigua relación con aquella institución, he considerado siempre con una mezcla de orgullo y desasosiego. Hoy, cuando muchos de los protagonistas han abandonado ya la escena del mundo y cuando la reputación de un hospital venerable no puede verse dañada por hechos ocurridos en una lejana década, me siento al fin libre para relatarlo con toda la fidelidad de que soy capaz. Todo comenzó en una tarde gris de otoño del año 1895, cuando la lluvia caía en finas agujas sobre los tejados ennegrecidos de Londres y una penumbra húmeda se colaba por las ventanas del número 221B de Baker Street. Al entrar en nuestra acogedora habitación, tras haber visitado a un paciente, encontré a mi amigo inclinado sobre la mesita baja junto al fuego con la mirada fija en un pequeño cilindro de cera. El aire estaba impregnado del olor familiar de la mezcla de tabaco que Holmes prefería para su pipa y del leve perfume a productos químicos que solía delatar el uso reciente de sus improvisados laboratorios domésticos. Me detuve un instante junto a la chimenea calentando las manos, antes de dirigirle la palabra. Observé que su perfil agudo aparecía recortado contra la luz amarillenta de la lámpara y que sus ojos fríos y brillantes como los de un ave de presa no se apartaban del cilindro. Me incliné ligeramente hacia adelante para inspeccionarlo mejor. En aquel preciso momento se oyó un discreto golpecito en la puerta y la voz de la señora Usson anunció la llegada de un visitante. Doctor Watson, señor Holmes, hay un caballero que desea hablar con ustedes y que asegura que se trata de un asunto urgente. La mirada de mi amigo dejó al fin el cilindro para dirigirse rápida y penetrante hacia la puerta. Puedo pasar, señora Wilson, y tenga la bondad de asegurarse de que nadie más interrumpa nuestra conversación, salvo que se trate de un incendio en el edificio. La dueña de la casa respondió con un breve movimiento de cabeza y al instante oímos el crujido de los escalones bajo el peso firme de alguien que subía con paso decidido. Un hombre alto, de barba cuidadosamente recortada y rostro pálido apareció en el umbral y se detuvo un segundo como si reuniera fuerzas antes de aventurarse a entrar. De su ropa sobria e impecable deduje que pertenecía a esa clase media e instruida que tanto ha contribuido a la grandeza de nuestra nación. Sin embargo, lo que más me impresionó fue la expresión de sus ojos, que combinaban una inteligencia viva con un miedo apenas disimulado. La señora Usson cerró la puerta tras él, dejándonos a los tres solos. Le ruego que tome asiento junto al fuego, señor, y que acepte mis disculpas por no levantarme, ya que mis rodillas se han hecho perezosas después de un largo día de investigación sedentaria. El recién llegado dejó el sombrero en la silla de la esquina, apoyó el bastón contra la pared y se sentó, apretando con fuerza los guantes entre las manos. Me llamo Alistair Mordaunt, señor Holmes, y tengo el honor, o quizá la desgracia, de ser profesor de psiquiatría en el Hospital de San Bartolomé. Al oír aquel nombre, que había visto citado en más de un artículo científico, no pude evitar un gesto de sorpresa. Recordaba haber leído algunos trabajos del doctor Mordaunt sobre los estados delirantes y las alucinaciones de los enfermos y los tenía por productos de una mente aguda y sagaz. Holmes inclinó apenas la cabeza, como quien recibe un dato que confirma una hipótesis ya forjada en su interior. Doctor Mordaunt, su nombre me es conocido, y el hecho de que un especialista en enfermedades de la mente se vea obligado a recurrir a un simple detective consultor me hace sospechar que nos hallamos ante un asunto fuera de lo corriente. Fuera de lo corriente es, en efecto, señor Holmes, tanto que empiezo a preguntarme si no he cruzado la delgada línea que separa el estudio de la locura de la experiencia personal de la misma. El médico pronunció estas palabras con una sonrisa amarga que se desvaneció enseguida, como si temiera que aquel leve gesto pudiera interpretarse como un síntoma más. Antes de decidir si la locura ha hecho acto de presencia en esta habitación, le ruego que nos exponga los hechos con toda la precisión de que sea capaz, sin adornos superfluos y sin omitir detalle alguno que pudiera parecerle trivial.
Mi amigo señaló con un leve gesto la butaca frente a él y yo me dispuse a escuchar con la atención de quien presiente que se abre ante sus ojos un nuevo capítulo en la extraordinaria crónica de nuestra vida común. Como les he dicho, ejerzo en el Hospital de San Bartolomé, donde además de mis obligaciones clínicas dirijo una pequeña unidad dedicada al estudio experimental de ciertos fenómenos relacionados con la memoria y la percepción. En una de las habitaciones menos concurridas del ala norte he instalado varios aparatos de fonografía con los que grabo conversaciones de pacientes y de miembros del personal, siempre con su consentimiento, con el fin de estudiar sus reacciones y la fidelidad de sus recuerdos. Hace poco aquella afición científica no había atraído la atención de nadie fuera de nuestro pequeño círculo, pero un suceso reciente ha convertido uno de esos modestos cilindros en el centro de una tempestad que amenaza con destruir mi reputación. El doctor se pasó un pañuelo por la frente, donde habían aparecido pequeñas gotas de sudor a pesar del frío de la tarde. Hace unas semanas, el Consejo del Hospital decidió organizar una gran gala benéfica para recaudar fondos con destino a la ampliación de un pabellón, y dio como principal atracción un combate de boxeo entre un joven médico de la casa y un famoso pugilista profesional. Se invitó a la flor y nata de la ciudad. Se anunció el evento en los periódicos y no tardaron en circular listas de apuestas en los clubes y en las tabernas, pues nadie creía posible que un médico de 20 y tantos años pudiera vencer a un campeón curtido en los rings. Sin embargo, contra toda expectativa, el campeón cayó en el tercer asalto tras recibir un golpe que, a juicio de quienes conocen ese deporte, habría sido incapaz de derribar a un muchacho de escuela. El público empezó a murmurar sobre un combate amañado. Se hablaron de sumas considerables ganadas por ciertos señores bien conocidos en la ciudad y se mencionó con especial insistencia el nombre del administrador del hospital. Mordaunt se inclinó hacia adelante y bajó la voz como si temiera que las paredes de Baker Street pudieran repetir su confidencia. No habría dado mayor importancia al asunto de no ser por el hecho de que, pocos días antes de la gala, tuve ocasión de registrar una conversación que, de ser auténtica, probaría de manera irrefutable que el combate fue objeto de un acuerdo criminal. El administrador del hospital, el doctor Edmund Alberti, un hombre de reputación dudosa que se presenta como corredor de apuestas, acudieron a mi despacho para tratar un tema que, según dijeron, requería discreción absoluta. Yo había dejado ya preparado el fonógrafo, no por deseo de espiar a mis colegas, sino como parte de un experimento con el que pretendía comparar las versiones que después dieran de la misma conversación. Permítanme que les asegure que, cuando reproduje el cilindro aquella noche, escuché con mis propios oídos cómo se discutían sumas, cómo se pactaba el resultado del combate y cómo se hablaba de distraer al público con una apariencia de noble deporte. Mordaunt se llevó una mano al pecho con un gesto de indignación contenida y me pareció que en sus ojos brillaba una chispa de la misma pasión moral que yo había visto en otros médicos cuando denunciaban abusos dentro de instituciones respetadas. Consciente de la gravedad de lo que había oído, decidí no precipitarme, escuchar de nuevo la grabación y, llegado el caso, informar al Consejo y a las autoridades competentes. Pero cuando coloqué el cilindro en el aparato y accioné la manivela por segunda vez, lo que llegó a mis oídos no fue la trama abyecta que recordaba, sino una charla banal sobre horarios, suministros y observaciones clínicas. He hecho escuchar el cilindro a varios colegas, incluyendo a algunos a quienes respeto profundamente, y todos han coincidido en que no contiene nada que pueda interpretarse como una conspiración. Algunos han llegado incluso a insinuar que el exceso de trabajo y la proximidad constante a la locura han podido trastornar mi juicio, de modo que habría confundido el contenido de esa conversación con alguna otra o que habría construido un recuerdo falso a partir de mis propias preocupaciones. El desgraciado profesor pronunció estas palabras con voz tensa y yo sentí una punzada de compasión que me devolvió de golpe a mis años de servicio en el hospital.
Señor Holmes, he dedicado mi vida a estudiar las fronteras de la mente y sé muy bien que ningún hombre, por fuerte que sea, está completamente a salvo del delirio, y sin embargo cada fibra de mi ser se revela contra la idea de que aquello que escuché fuera una pura creación de mi imaginación. Estoy atrapado entre la fidelidad a mi memoria y la aparente evidencia del cilindro, y temo que, si insisto en lo primero, se me tomará por un loco, mientras que si cedo ante lo segundo, me convertiré en cómplice por misión de un crimen vil. Por eso he acudido a usted, a quien me han descrito como el único hombre capaz de seguir el rastro de la verdad allí donde los sentidos engañan y las apariencias mienten. A medida que el doctor hablaba vi cómo la figura de Holmes, que al principio parecía lánguidamente recostada en el sofá, se iba incorporando hasta quedar erguida con el cuerpo inclinado hacia adelante y los dedos unidos en su conocida actitud de reflexión intensa. Doctor Malone, su caso presenta ya 3 elementos que suscitan en mí un interés muy particular, a saber, un crimen sin víctima visible, un instrumento mecánico que parece haber cambiado de testimonio y un hombre instruido que duda de la solidez de su propia razón. Si a eso añadimos la noble institución de San Bartolomé, cuya fama difícilmente toleraría un escándalo, veremos que nos hallamos ante un tejido de circunstancias que no puedo dejar de deshilanar, aunque solo sea por curiosidad intelectual. Acepto, pues, estudiar su asunto, pero a condición de que me proporcione acceso libre a su despacho, al cilindro en cuestión y a las personas que han intervenido en esta intriga del ring y de la sala de juntas. Tendrá usted todo eso y más, señor Holmes, y si al final de su investigación concluye que he sido presa del delirio, aceptaré su veredicto como una sentencia justa, por amarga que me resulte. Holmes se levantó al fin, tomó el cilindro que estaba sobre la mesita y lo sostuvo a contraluz, examinando su superficie con la misma atención con que otro hombre habría mirado una joya. Mi querido Watson, ¿ve usted esas ligeras irregularidades en los surcos? Esa especie de ondulación imperceptible a simple vista pero muy evidente para un ojo entrenado. Me incliné y acerqué el rostro al cilindro, que a mis ojos profanos no revelaba más que la textura habitual de la cera. Confesé mi ignorancia con una sonrisa. No se preocupe, Watson, la naturaleza no lo dotó a usted para el examen microscópico de los detalles, sino para el noble oficio de comprender y aliviar el sufrimiento humano. Pero créame, cuando le digo que este cilindro ha conocido una manipulación que no se debe ni al azar ni a la torpeza de un ordenanza distraído. Una chispa de interés científico se encendió en la mirada de Mordaunt al oír estas palabras. Entonces, ¿cree usted posible que lo que escuché en un principio haya sido en efecto grabado y luego borrado o disimulado de alguna manera? Creo posible mucho más que eso, doctor. Creo posible que alguien haya querido no solo ocultar la prueba de un acuerdo criminal, sino también minar la confianza que usted tiene en su propia mente. Y eso me parece un juego tan peligroso como ingenioso. Mi amigo depositó con cuidado el cilindro en un estuche que guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, como quien se lleva una pieza de evidencia delicada a su laboratorio privado. Mañana por la mañana, Watson, acompañaremos al Dr. Morlaunt a San Bartolomé, donde confío en encontrar explicaciones tanto en los rostros de los hombres como en las paredes del hospital, porque las paredes, cuando saben que las observo, suelen volverse bastante locuaces. Le aseguré al profesor que estaríamos a su lado y vi cómo la tensión de sus rasgos se aflojaba un poco, como si la mera presencia de Holmes hubiera bastado para aliviar el peso del dilema que lo atenazaba. El doctor se despidió con gratitud y descendió la escalera, dejando tras de sí un ligero olor a desinfectante hospitalario que me llevó de vuelta, de manera casi dolorosa, a mis años de trabajo entre salas pobladas de enfermos. A la mañana siguiente, tras un desayuno temprano, tomamos un coche de alquiler y nos dirigimos hacia el gran hospital que se levanta como una fortaleza del saber médico en el corazón de Londres. Mientras avanzábamos por las calles húmedas reconocí con creciente emoción los alrededores de aquel edificio donde tantos años de mi juventud habían quedado grabados como cicatrices en el alma. El doctor Mordaunt nos esperaba en la entrada principal con el sombrero calado y el rostro aún marcado por la inquietud.
Les agradezco su puntualidad. Señores, tengo la impresión de que cada hora que pasa sin que se aclare este enigma aumenta la sombra de sospecha que se cierne sobre mi juicio. Le aseguré que la sola presencia de Holmes era, a mi entender, la mejor garantía de que la verdad acabaría imponiéndose. Entramos en el edificio por el gran vestíbulo, donde el olor a desinfectante y a gas se mezclaba con el leve murmullo de pasos apresurados y voces contenidas. Subimos por una escalera de piedra que yo conocía muy bien, recorriendo pasillos en los que el aire parecía cargado de historias de dolor y de esperanza. Al llegar al ala norte, el profesor abrió una discreta puerta lateral y nos condujo a su pequeño reino de aparatos fonográficos y estanterías repletas de cilindros. La habitación era estrecha pero ordenada, con una mesa robusta en el centro sobre la cual descansaba un fonógrafo de latón rodeado de cajas etiquetadas con una pulcritud casi maniática. Mordaunt se acercó al aparato con gesto reverente. Aquí fue donde escuché por primera vez la conversación que me ha quitado el sueño, señores, y aquí fue también donde descubrí que, al parecer, nadie más podía oírla. Holmes indicó con una seña que colocara el cilindro en el fonógrafo. El médico obedeció, giró la manivela y una voz anodina comenzó a llenar la sala. Escuchamos referencias a horarios de consultas, a la necesidad de reparar una caldera y a la llegada de nuevos instrumentos para el laboratorio, todo ello en un tono cortés y burocrático. No había en aquellas palabras rastro alguno de la pasión codiciosa que yo asociaba con las apuestas. Miré a Mordaunt y vi cómo su rostro se contraía de frustración. Les juro que no fue eso lo que escuché la primera vez, Dr. Watson. Lo juro por todo lo que considero sagrado en mi profesión. No dudo de su palabra, doctor, como tampoco dudo de lo que acabo de oír con mis propios oídos, de manera que debe de existir un tercer elemento que todavía no hemos tenido en cuenta. Holmes se inclinó sobre el aparato, examinó la aguja, el diafragma y el cuerno, y luego pidió que se detuviera la rotación del cilindro. Dígame, doctor, ¿quién tiene acceso habitual a esta habitación y a sus cilindros? Además de mí mismo, el administrador del hospital, algunos médicos de confianza y el ordenanza encargado de la limpieza y del mantenimiento de los aparatos, un hombre llamado Barnes. ¿Y puede usted asegurar que el cilindro no abandonó esta sala desde la primera escucha hasta la segunda? En absoluto, señor Holmes. Durante el día estoy entregado a mis pacientes y, aunque procuro mantener la llave de esta sala en mi poder, no puedo descartar que alguien haya encontrado la manera de entrar. Mientras mantenían este diálogo yo observaba los estantes donde decenas de cilindros reposaban en una quietud engañosa, cada uno con una etiqueta que indicaba fecha, nombre y objeto de la conversación registrada. Me pregunté cuántas confidencias, cuántos secretos y cuántas frases imprudentes habrían quedado atrapados en aquellos surcos diminutos. Me gustaría hablar con el administrador del hospital y con el doctor Albert, si no tienen inconveniente. Y ya que estamos, me resultaría de utilidad una conversación con ese ordenanza tan industrioso. El administrador, el señor Pembroke, suele estar en su despacho a estas horas, y el doctor Albert pasa buena parte de la mañana en el laboratorio de patología, aunque también hace frecuentes apariciones en la sala del consejo. Abandonamos la pequeña habitación de los fonógrafos y seguimos a Mordaunt por un pasillo que desembocaba en una escalera ancha, por la que subían y bajaban enfermeras con bandejas, estudiantes de medicina con pesados manuales bajo el brazo y enfermos que apoyaban su peso en muletas. El despacho del administrador se hallaba en una esquina luminosa del primer piso, con una ventana que daba a un patio interior donde algunos convalecientes tomaban el aire. Llamamos a la puerta y una voz nasal nos invitó a entrar. El señor Pembroke era un hombre de aspecto pulcro y ligeramente adiposo, con patillas bien recortadas y una expresión que mezclaba cortesía profesional con un fondo de preocupación que parecía no abandonarlo nunca. Doctor Mordaunt, caballeros, siempre es un placer recibir visitas de la ciencia y de la ley, aunque confieso que, últimamente, preferiría que se hablara del hospital por sus éxitos clínicos y no por extrañas historias de boxeo. Señor Pembroke, mi nombre es Sherlock Holmes y este es el doctor Watson. Quizá haya oído hablar de nosotros en relación con ciertos asuntos que han ocupado recientemente a la prensa. Desde luego, señor Holmes,
Su fama camina por delante de usted, aunque no esperaba verla asociada a las modestísimas paredes de nuestro hospital. Nada hay modesto en un edificio donde se lucha cada día contra la enfermedad y la muerte, señor Pembroke, y precisamente por respeto a esa lucha me gustaría aclarar algunas dudas acerca de la velada benéfica de la que tanto se habló en los círculos de la ciudad. Ah, la velada, sí, un asunto lamentable, o más bien la forma en que ciertas mentes malintencionadas han querido interpretarla, porque, en lo que a nosotros respecta, no fue más que un intento honesto de obtener recursos para los enfermos. Los rumores hablan de un combate amañado, de apuestas ventajosas y de un resultado acordado de antemano, y la sombra de esas palabras, créame, se proyecta también sobre los pasillos de su institución. Los rumores, señor Holmes, son como los miasmas, flotan en el aire sin que nadie sepa de dónde proceden y sin embargo todos los respiran y los difunden, pero yo le aseguro que el hospital como tal no tuvo nada que ver con ninguna jugada deshonesta. Durante esta conversación yo observaba con ojo clínico algunos detalles del despacho, como la presencia de un nuevo reloj de bronce sobre la repisa de la chimenea y de un florero de cristal tallado que no parecía corresponderse con el sueldo de un administrador prudente. Le agradecería que me indicara también qué opinión le merece el doctor Edmund Albert, cuya presencia parece destacada en más de un documento que he tenido ocasión de revisar en el consultorio del doctor Mordaunt. El doctor Albert es uno de nuestros clínicos más respetados, un hombre de teoría brillante y de palabra elocuente, que ha dado conferencias muy aplaudidas sobre la naturaleza de la voluntad y el determinismo. ¿Estuvo él implicado de algún modo en la organización de la velada y del combate benéfico? Digamos que fue uno de los principales valedores de la idea, señor Holmes, y que su apoyo resultó decisivo para convencer a ciertos miembros del consejo algo reacios al ruido y al sudor de los guantes de boxeo. No pude evitar percibir una ligera vacilación en el tono del administrador al pronunciar estas palabras, como si hubiera descubierto en sí mismo alguna reserva que no se atrevía a expresar abiertamente. No le robaré más tiempo, señor Pembroke, por ahora, pero quizá tenga que volver a molestarlo cuando haya podido contemplar el asunto desde otros ángulos. Siempre estaré a su disposición, señor Holmes, porque nada deseo más que ver el nombre de San Bartolomé libre de sospecha. Abandonamos el despacho y nos dirigimos al laboratorio de patología, donde, según Mordaunt, solía encontrarse el doctor Albert a esa hora de la mañana. El laboratorio era una sala larga y fría, iluminada por grandes ventanales y poblada de mesas sobre las que descansaban frascos, instrumentos metálicos y preparaciones microscópicas. Un hombre de mediana edad, alto y de movimientos algo rígidos estaba inclinado sobre una mesa, escribiendo notas con una letra pequeña y irregular. Su rostro anguloso y severo se iluminó con una especie de fría cortesía cuando nos oyó entrar. Doctor Mordaunt, no esperaba verlo acompañado de tan ilustres personajes. Si no me equivoco, tengo el honor de saludar al señor Sherlock Holmes y al doctor Watson. En efecto, doctor Albert, y si nuestra visita le interrumpe en algún experimento esencial, le ruego que nos disculpe, aunque sospecho que el experimento que nos interesa es de naturaleza más humana que química. En esta sala todo es humano y todo es químico, señor Holmes, porque no hay pensamiento ni emoción que no descansen sobre una base material, pero dígame, ¿en qué puedo serle útil? Tal vez pueda comenzar por decirnos qué opinión le merece ese combate de boxeo benéfico del que tanto se ha hablado y que algunos consideran un simple divertimento deportivo, mientras que otros lo ven como una intriga menos inocente. Toda reunión de seres humanos es una encida, señor Holmes, aunque ellos no lo sepan, y todo combate es una metáfora de las fuerzas que mueven al mundo, pero si se refiere a las acusaciones de amaño, no pasa de ser el chismorreo de quienes pierden sus apuestas. ¿Niega usted, pues, haber participado en ningún acuerdo previo respecto al resultado de la pelea? Yo niego la pertinencia misma de la palabra acuerdo cuando hablamos de un hecho que, como cualquier otro en el universo, estaba determinado desde el principio de los tiempos por la cadena de causas y efectos, de modo que el ganador nunca pudo ser otro que el que fue. El tono con que el doctor Albert pronunció estas palabras era sereno, pero en sus ojos brillaba una luz dura, la de quien se ha enamorado de una idea hasta el punto de sacrificarle cualquier consideración práctica. Interesante doctrina, doctor.
aunque me temo que, por muy determinada que esté la caída de un campeón de boxeo, siempre hay alguien que se encarga de darle el empujón final. Quizá, señor Holmes, pero no olvide que también el empujón y el empujador estaban escritos ya en las páginas invisibles de ese gran libro que es la naturaleza. Mordaunt se movió incómodo a mi lado, como si la fría filosofía de su colega le resultara más inquietante que cualquier explosión de locura manifiesta. Dejaré por ahora en manos de la metafísica lo que pertenece a la física, doctor, y me contentaré con observar a los hombres y a las cosas tal como se presentan, porque suelo encontrar en ellos pruebas más sólidas que en los tratados de teoría. Abandonamos el laboratorio con la impresión de haber estrechado la mano a un hombre que, sin parecer criminal en el sentido vulgar del término, vivía dominado por una idea tan rígida que podría empujarlo a cualquier exceso. Nuestro siguiente paso fue entrevistar a la enfermera Jane White, una mujer de mediana edad cuyo nombre había sido mencionado por Mordaunt como alguien que mostraba un interés poco habitual por los detalles de la velada y por el comportamiento del ordenanza Barnes. La encontramos en una pequeña sala de descanso, doblando cuidadosamente vendas y conversando con una joven ayudante, que se retiró discretamente cuando nos vio aparecer. Doctor Watson, doctor Mordaunt, señores, no estoy acostumbrada a tener tan distinguida compañía en esta sala, de modo que me temo que algo serio debe de estar ocurriendo. Le aseguré que no se trataba de nada que afectara a su buen nombre y que la única seriedad del asunto residía en nuestro deseo de esclarecer ciertos hechos relacionados con el combate benéfico. Cuando se trata de esa noche, señor, todo el hospital parece haberse llenado de susurros y algunas personas que antes levantaban la voz ahora bajan la cabeza, pero eso no depende de las enfermeras, sino de los caballeros que organizan las fiestas y juegan con el destino de los demás. Señora White, me han dicho que la ordenanza Barnes se ocupa de los aparatos fonográficos del Dr. Mordaunt y que, en los últimos tiempos, luce un reloj de bolsillo nuevo, de esos que no suelen aparecer en los bolsillos de un sueldo modesto. Es cierto, señor Holmes, hace unos días se presentó con un reloj reluciente y dijo que un pariente lejano le había hecho un regalo, aunque, si me permite la franqueza, yo no he visto nunca un pariente tan generoso en las salas de este hospital. Además, lo he sorprendido 2 veces merodeando cerca de la sala de cilindros en horas en las que no tenía que hacer limpieza ni mantenimiento, y cuando me vio se puso tan nervioso que dejó caer un bote de desinfectante y lo derramó por toda la escalera. Este detalle hizo que Holmes frunciera aún más el entrecejo, como si algún elemento de sus observaciones previas encontrara de pronto una confirmación. Ha sido usted de gran ayuda, señora White, y la ciencia, tanto la médica como la de la deducción, no olvidará su precisión. No sé nada de ciencias, señor, pero sí sé cuando algo huele mal y ese asunto del combate huele peor que la sala de disección en un día de calor. A lo largo del día Holmes continuó recogiendo pequeños indicios, examinando libros de registro, observando el movimiento de las llaves y, en una ocasión, siguiendo discretamente a Barnes por un pasillo hasta verlo desaparecer en la sala de los cilindros. Sin embargo, no tomó ninguna medida inmediata, como si quisiera dejar que el conjunto de los datos se asentara en su mente antes de moldearlo en una hipótesis definitiva. Al caer la tarde regresamos a Baker Street con el cilindro cuidadosamente envuelto y pasamos varias horas más en compañía del fonógrafo, que se convirtió en el centro de un experimento cuya minuciosidad habría satisfecho al más exigente de los físicos. Holmes no se contentó con reproducir el cilindro a la velocidad habitual, sino que fue variando el ritmo de rotación primero más rápido, luego más lento, y empleando distintas agujas que él mismo había limado con delicadeza. Al principio nada parecía cambiar y yo empezaba a pensar que nos hallábamos ante un misterio insoluble, un verdadero desafío no solo a los sentidos, sino también al juicio de Holmes. De pronto, en una de aquellas pruebas, mientras el cilindro giraba más despacio de lo normal y la aguja rozaba la cera con un ángulo ligeramente distinto, un murmullo extraño comenzó a sobresalir por debajo del diálogo tibial. Era como si una segunda voz, sepultada en la profundidad de los surcos, buscara abrirse camino entre las palabras anodinas que la había cubierto. Me incliné hacia el cuerno del aparato, conteniendo la respiración. Distinguí con claridad fragmentos aislados, una referencia a porcentajes, la palabra puesta y un nombre propio pronunciado con respeto.
Miré a Holmes, cuyo rostro se había tensado de concentración triunfante. Go oído, Watson. Asentí, demasiado emocionado para responder de inmediato con palabras. Lo que tenemos aquí es una grabación doble. Una primera conversación raspada parcialmente y luego cubierta por otra más inocente. Pero el artesano que realizó la operación no tuvo en cuenta que, con un instrumento adecuado, es posible hacer hablar a los muertos que han quedado atrapados debajo. Durante la hora siguiente mi amigo repitió y perfeccionó su experimento hasta conseguir que surgieran con mayor nitidez fragmentos de la conversación original. Oímos mencionar una suma determinada, un acuerdo sobre el asalto en que debería caer el campeón, una referencia a las donaciones y, finalmente, el nombre del doctor Albert asociado a la idea de que todo debía mantenerse en el más absoluto silencio. No se trataba todavía de un relato completo, sino de piezas de un mosaico, pero bastaban para demostrar que el recuerdo de Mordaunt no era producto de la fantasía. Holmes tomó nota de los fragmentos más claros y meditó largo rato en silencio, con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil, mientras el humo de su pipa ascendía en espirales hacia el techo. Un hombre que cree que la voluntad es una ilusión podría sentirse tentado de demostrarlo en un teatro adecuado, Watson. Y qué mejor escenario que un hospital venerable y un combate de boxeo organizado en nombre de la caridad. Si Albert ha querido probar que todo acto humano puede ser previsto y controlado por una mente superior, habría encontrado especialmente delicioso manipular no solo los cuerpos de los pugilistas y los bolsillos de los apostadores, sino también la percepción de un especialista en locura. Para alterar la grabación y al mismo tiempo sembrar dudas sobre el juicio de Mordaunt, habría erigido un monumento a su propia teoría, aunque para ello tuviera que sacrificar la honorabilidad de un colega y la dignidad del hospital. Le pregunté si pensaba que el administrador del hospital estaba implicado de manera consciente o si había sido arrastrado a aquel juego por debilidad de carácter. El señor Pembroke me parece más un hombre preocupado por los números y por la apariencia de respetabilidad que un verdadero intrigante, Watson, pero no subestime nunca la complicidad de quienes miran hacia otro lado cuando algo les conviene. Sea como fuere, lo que ahora necesitamos es una demostración pública que obligue a todos los implicados a escuchar con sus propios oídos lo que pretendían enterrar bajo una capa de charla inocente. Días después, gracias a la influencia combinada de Mordaunt y del propio Holmes, se convocó una reunión extraordinaria del Consejo del Hospital. A ella deberían asistir el administrador, varios médicos destacados, entre ellos el doctor Albert, y por supuesto el inspector Lestrade, a quien Holmes había finalmente puesto al corriente del caso, no sin cierto esfuerzo para vencer su escepticismo inicial. No puedo decir, señor Holmes, que me entusiasme abandonar asuntos bien tangibles para venir a escuchar cilindros en un hospital. Pero, si insiste en que se trata de algo más que de un simple escándalo deportivo, estoy dispuesto a prestar mis oídos y mi placa. Le aseguro, Lestrade, que este cilindro le ofrecerá un testimonio tan elocuente como cualquier testigo que haya desfilado ante usted en el tribunal, con la ventaja de que no puede ser intimidado ni sobornado. El día fijado nos reunimos en la sala de juntas de San Bartolomé, una estancia solemne adornada con retratos de benefactores y de antiguos directores, bajo cuya mirada severa se decidirían aquel día cuestiones de honor y de justicia. El cilindro, el mismo objeto humilde que había hecho vacilar la mente de un sabio, reposaba ahora en el centro de la mesa junto al fonógrafo cuidadosamente ajustado por Holmes. Señores, nuestra presencia aquí tiene por objeto aclarar ciertos rumores que han manchado el buen nombre de esta institución y confío en que al final de esta sesión podamos dar por zanjado el asunto para siempre. Por mi parte, solo deseo saber si se ha cometido un delito, señor Pembroke, porque, si es así, no habrá retrato en estas paredes que me impida actuar. Antes de iniciar este espectáculo fonográfico, me permitirán expresar mi sorpresa ante el hecho de que una conversación trivial grabada con fines experimentales pueda convertirse en el centro de una acusación tan grave. Doctor Albert, la ciencia avanza a menudo gracias a espectáculos como este,
y no sería la primera vez que un aparato destinado a la música o a la curiosidad acabe desempeñando un papel decisivo en la administración de justicia. Holmes se colocó junto al fonógrafo, ajustó la aguja modificada y puso en marcha el cilindro. En un primer momento la sala se llenó de la misma charla banal que habíamos escuchado en privado y noté que algunos de los presentes esbozaban sonrisas de suficiencia. Luego, poco a poco, a medida que Holmes reducía la velocidad y variaba el ángulo, una segunda voz comenzó a emerger como una sombra sonora por debajo de la primera. Aparecieron palabras sueltas, pero cargadas de sentido para quienes conocían el contexto del combate. Surgieron la mención de una suma concreta, el acuerdo sobre el asalto de la caída, la promesa de repartir beneficios y el deseo expreso de que el asunto no trascendiera más allá de las paredes del hospital. Finalmente, se oyó con claridad el nombre del Dr. Albert en relación directa con la propuesta de utilizar el combate benéfico como un experimento sobre la docilidad de las masas. Un silencio pesado ocupó la sala cuando el cilindro dejó de girar. Creo que Saced ha hablado con bastante claridad, señor Holmes, más de lo que suelen hacerlo algunos caballeros a los que interrogo en la comisaría. Lo que ustedes han oído es un ruido sin sentido, una ilusión producida por la manipulación de la velocidad, un juego de la percepción al que se están prestando de buen grado porque encaja con sus prejuicios. Doctor Albert, si cree usted que la percepción es un juego tan fácilmente manipulable, no me extrañaría que haya querido probar esa teoría en la práctica. Pero le recuerdo que las leyes de nuestro país no consideran la metafísica una excusa válida para el fraude. Doctor Albert, queda usted detenido bajo la sospecha de conspiración para defraudar mediante el amaño de un evento público y por la manipulación de pruebas destinadas a ocultar ese hecho. Deténame si quiere, inspector, pero no se engañe, porque cada uno de los presentes estaba destinado a desempeñar el papel que ha representado hoy, y ni usted ni yo podríamos haber actuado de otra manera. Aquellas palabras, pronunciadas con una calma que lindaba con la frialdad, hicieron que un escalofrío recorriese mi espalda. Mordaunt, que había permanecido hasta entonces en un extremo de la sala con el rostro pálido, dio un paso adelante. No sé qué leyes rigen el universo, doctor Albert, pero sí sé que usted intentó que dudara de mi propia cordura y eso es un crimen tan grave a los ojos de un médico como cualquier golpe que se pueda dar en el ring. Poco después el doctor Albert fue conducido fuera de la sala por Lestrade y el consejo se disolvió entre susurros y miradas abatidas. Acompañé a Mordaunt a su despacho, donde el fonógrafo, ahora desenmascarado, parecía un simple aparato entre otros, despojado del aura sacrílega que había adquirido en mi imaginación. Señor Holmes, doctor Watson, no tengo palabras suficientes para expresarles mi gratitud. Me han devuelto algo que, para un hombre en mi profesión, vale más que cualquier título o medalla. Me han devuelto la certeza de que aún puedo confiar en mis sentidos. ¿Ha recuperado usted algo más que eso, doctor? Ha recuperado también la advertencia de que ningún estudioso de la locura está completamente inmune a sus efectos y de que seguir jugando con la mente humana exige una prudencia redoblada. Cuando abandonamos el hospital aquella tarde el cielo de Londres había despegado un poco y una franja de luz amarillenta se abría paso entre las nubes, iluminando las ventanas altas donde sombras anónimas se movían detrás de los cristales. Caminamos durante un rato en silencio, cada uno sumido en sus reflexiones. Fui yo quien al fin rompió la calma para preguntarle a Holmes si no le producía cierto estremecimiento la idea de que un hombre pudiera utilizar una teoría filosófica para justificar la manipulación de otras vidas como si se tratara de piezas de ajedrez. Me produce el mismo estremecimiento, Watson, que la visión de una navaja de cirujano en manos de un niño, porque una idea, cuando se maneja sin escrúpulos, puede cortar más hondo que el acero más afilado. Sin embargo, consuélese pensando que, mientras existan instituciones como la YAR, médicos como usted y hombres, aunque imperfectos, como Mordaunt, la razón y la decencia seguirán oponiendo resistencia a las construcciones delirantes de unos pocos.
Ya en Baker Street, mientras la señora Dawson nos servía el té y retiraba cuidadosamente de la mesa algunas notas y restos de cera que Holmes había dejado, sentí que el caso del cilindro del hospital merecía un lugar especial entre los relatos que algún día confiaría al público. No se trataba de un crimen sangriento ni de un complot internacional, sino de algo más sutil y, a mis ojos, más inquietante, la demostración de cómo una mente brillante puede deslizarse desde la reflexión legítima hacia la obsesión peligrosa sin que nadie a su alrededor parezca notarlo a tiempo. Años después, al repasar mis notas y decidir cuáles de nuestros casos podían ver la luz, volví una y otra vez a aquel cilindro, a la voz doble que surgía de sus surcos y a la figura de Mordaunt dudando entre la fidelidad a su memoria y la aparente mentira de la máquina. Por eso, querido amigo que me escuchas ahora, he decidido compartir contigo este caso inédito del señor Sherlock Holmes, confiando en que su mezcla de misterio y reflexión te haya acompañado con agrado durante este tiempo. Si has llegado conmigo hasta este punto del relato, permíteme expresarte mi más sincero agradecimiento por tu paciencia, tu curiosidad y tu compañía. Si esta aventura te ha resultado grata, te invito a indicar que te gusta el vídeo, a suscribirte al canal y a dejar un comentario con tus impresiones sobre el caso y sobre nuestro viejo amigo de Baker Street. Si deseas apoyar nuestro trabajo para que podamos seguir trayendo nuevos casos inéditos de Sherlock Holmes, puedes hacerlo mediante el código QR que verás en la parte inferior derecha del vídeo a través del enlace que encontrarás en la descripción. En esa misma descripción hallarás también enlaces a otras obras de este canal que pertenecen a series completamente distintas, listas para acompañarte en aventuras y relatos de muy diversa índole. Por ahora me despido de ti con un cordial saludo y confío en que volvamos a encontrarnos muy pronto en el próximo caso inédito del señor Sherlock Holmes.